Mientras en las películas los piratas se enfrentan con espadas y cañones, la verdadera batalla se libraba en la esquina oscura de una bodega contra la comida podrida y los barriles vacíos. No había lugar para la debilidad. Meses en alta mar exigían ingenio y resistencia, sobre todo para mantener la alimentación. La clave para sobrevivir, una herramienta sencilla y antigua, era la sal. La sal no era solo un condimento para ellos, era un salvavidas. Esta mineral que hoy damos por sentado, que usamos para realzar sabores o conservar ingredientes en la nevera, era en los barcos piratas un recurso valiosísimo, la barrera entre el hambre y la muerte. En el océano, sin modernidades como congeladores o cajas refrigeradas, tenía que ser la sal quien mantuviera la carne comestible, con un efecto casi mágico. Un simple baño en sal podía transformar un trozo de carne fresca en un alimento que resistía el paso del tiempo. Pero esta transformación no venía sin sus peculiaridades. El proceso era duro, y el resultado muchas veces se parecía menos a comida y más a un trozo de tabla dura y salada, un desafío para las mandíbulas de cualquiera. Sin embargo, era un precio pequeño a pagar para no morir de hambre en medio del océano. Cada barril de carne salada pesaba tanto como 2 piratas adultos, un peso que ellos debían manejar con destreza aún en medio del vaivén feroz de una tormenta. Y aunque la técnica de conservación con sal no era infalible, los piratas desarrollaron métodos para detectar la carne estropeada y evitar un desastre. Un simple cuchillo y un buen olfato podían marcar la diferencia entre una comida aceptable y un festín para los peces del mar. Esta lucha diaria por conservar la comida no solo marcaba la sobrevivencia física, sino también el espíritu de estos marineros endurecidos, quienes con cada desafío desarrollaban nuevos conocimientos y habilidades. Así, esa sal tan humilde se convertía en protagonista silenciosa de una odisea que pocas personas conocen más que por sus leyendas. En el mar abierto, donde los piratas enfrentaban tormentas y peleas, había un enemigo silencioso mucho más peligroso que cualquier enemigo con espada o cañón: el hambre. Aunque las películas y los cuentos suelen mostrar a piratas luchando con valentía, su batalla diaria era contra la barriga vacía que no perdonaba ni a los más feroces marineros. Sin alimento fresco, su cuerpo perdía fuerza, la mente se debilitaba y la moral descendía como el sol en el horizonte. Durante meses, estos marineros endurecidos tenían que ingeniárselas para que sus raciones duraran, usando cada truco posible para conservar la comida lo más tiempo posible. Pero no solo la conservación era un reto. La simple escasez de recursos obligaba a los piratas a planear con mucho cuidado qué y cómo comer para sobrevivir. La amenaza del hambre motivaba la invención y perfeccionamiento de técnicas de conservación que parecían más magia que ciencia. La sal era su aliada número 1, pero también la segunda enemiga, porque era limitado el espacio y peso que podían llevar. Esto hacía que cada bocado fuera un tesoro preciado, y perderlo significaba exposición directa al riesgo mortal del hambre. Así, el hambre, invisible y persistente, dictaba cada decisión a bordo. La navegación, las paradas en tierra y hasta las estrategias de batalla se influían por la necesidad vital de asegurar comida suficiente para cada jornada. No era solo una cuestión de energía física, sino de mantener el espíritu de la tripulación. Frente a esta realidad, los piratas desarrollaron una resistencia extraordinaria y una creatividad constante para no rendirse ante el enemigo más temido, el estómago vacío. La sal, en aquel entonces, no era solo un condimento o un lujo para mejorar el sabor. Era un tesoro estratégico en los barcos, la herramienta fundamental que permitía a los piratas conservar sus alimentos durante meses,
resistiendo el desgaste inevitable del tiempo y el clima marítimo. Sin la sal, un barril de carne o pescado significaba un riesgo seguro de descomposición, con consecuencias mortales para cualquier tripulación varada en medio del océano sin posibilidad de reabastecerse. Por eso, la sal se convirtió en la estrella de la preservación de alimentos, una materia prima que se consumía en cantidades enormes para mantener la comida comestible y la esperanza viva. Imagina embarcarte en un viaje por mar que durará meses. No hay supermercados ni congeladores, solo barriles, un poco de sal y la voluntad de sobrevivir. Para los piratas de la Edad de Oro, la sal no era solo un simple condimento, sino casi un tesoro que mantenía viva a la tripulación. Era la diferencia entre una comida comestible y el hambre mortal. Desde tiempos antiguos, la sal ha sido una de las herramientas esenciales para conservar alimentos. Su magia radica en un proceso físico simple pero poderoso. La sal extrae el agua de las células de la carne o el pescado. Sin agua, las bacterias, esas pequeñas causantes de la putrefacción, no pueden proliferar. Es como si la sal secara el terreno para que no pudieran crecer invasores indeseados en la comida. El proceso de salazón en los barcos piratas comenzaba aplicando una capa gruesa de sal sobre grandes trozos de carne, generalmente cerdo o res. A veces, antes de colocarla en los barriles, la carne se sumergía en una solución salina llamada salmuera durante varios días. Esto ayudaba a eliminar la sangre, ya que ésta facilita la descomposición si queda atrapada en la carne durante el almacenamiento. Después de este baño salado, la carne se apilaba en barriles, espolvoreando más sal entre las capas para asegurarse que cada pedazo estuviera bien protegido. Estos barriles podían pesar más de 180 kilogramos, casi el doble del peso de un pirata adulto. Transportarlos y almacenarlos en medio de tormentas no era una tarea fácil, pero era vital para el sustento de la tripulación. Uno de los grandes desafíos con la sal era la cantidad adecuada. Los piratas que eran expertos en esta técnica sabían que diferentes tipos de carne y tamaños requerían variadas dosis de sal y tiempos distintos de curado. Por ejemplo, el pescado necesitaba menos sal que la carne de res, y los cortes más pequeños se conservaban en menos tiempo que piezas grandes. El salado bien hecho podía conservar la carne durante meses, incluso hasta un año, siempre que los barriles permanecieran en un lugar fresco y seco del barco. Por supuesto, esta comida salada tenía un sabor peculiar, muy distinto a lo que consideramos apetitoso hoy. La carne se volvía tan dura y salada que más parecía un pedazo de tabla. Para comerla, los piratas la remojaban durante horas o días en agua dulce, para ablandarla y quitarle algo de sal. A pesar de esto, la sal fue uno de los pocos héroes constantes que garantizaban un suministro de alimento en las largas travesías donde la comida fresca era tan rara como un comerciante honesto. Pero la sal no solo servía para conservar carne. Los piratas también la usaban para intentar salvar algunas verduras, especialmente la col, que respondía bien al salado y se convertía en una especie de chucrut. No obstante, los suministros de sal a bordo no siempre alcanzaban y la tripulación debía inventar otras formas de conservar su alimento cuando la sal escaseaba. A lo largo de las décadas, esta combinación de ciencia empírica y pura supervivencia convirtió a la sal en un símbolo silencioso de resistencia y astucia pirata. De una sustancia simple, los marineros hicieron un escudo contra el deterioro, un escudo que protegía sus cuerpos, sus espíritus y, en definitiva, sus vidas en un entorno tan implacable como el mar abierto. Después de descubrir la magia de la sal, el siguiente gran desafío para los piratas no era simplemente tener comida, sino hacerla comestible. No se trataba de un banquete digno de un rey, sino de sobrevivir con lo que el mar y la dura vida permitían.
La carne salada se transformaba en algo tan duro y salado que era más parecido a una tabla que a un trozo jugoso de carne. Comer esto sin preparación previa era una prueba de fuerza para cualquiera. Esta transformación extrema sucedía porque el proceso de salazón extraía toda la humedad de la carne y saturaba el tejido con sal, convirtiendo el alimento en un producto prácticamente inalterable, pero a la vez resistente y seco. Los piratas tenían que sumergir estas piezas en agua dulce durante horas o incluso días para rehidratar la carne y disminuir el intenso sabor salado. Esta tarea requería paciencia y cuidado, porque si no se hacía bien, la comida seguía siendo difícil de masticar y no por razones agradables. Pero, ¿qué hacía que esta carne fuera tan especial? Más que solo conservarla, la sal alteraba la textura y el sabor al punto de que los marineros aprendieron a considerarla una parte integral de su dieta, aunque fuera un alimento duro y poco atractivo. No eran pocas las leyendas sobre piratas que usaban sus dientes como herramientas para romper estos bloques difíciles, o que incluso comentaban que masticar ese pedazo era casi tan duro como morder la bota de cuero que llevaban puesta. Además de endurecerse, la carne salada tenía otro desafío: su peso. Una sola barrica podía pesar más de 400 libras, unos 180 kilos, el equivalente al peso de 2 piratas adultos. Mover y almacenar estos barriles durante una tormenta significaba para la tripulación una prueba constante de fuerza y equilibrio, mientras luchaban con el balanceo del barco. A pesar de estas dificultades, la carne salada seguía siendo fundamental para la alimentación diaria. Los piratas sabían que sin ella no podían aguantar las largas travesías. Así que, entre tormentas y batallas, aprendieron a convivir con este alimento duro, ajustando sus métodos de preparación y sacando lo mejor de cada bocado. Una técnica curiosa desarrollada por los piratas para evaluar la calidad de la carne era la prueba del cuchillo. Insertaban un cuchillo profundo en la carne, lo sacaban y luego olfateaban la hoja. Si el olor les recordaba un sótano húmedo y mohoso, sabían que era mejor dejar esa comida para los peces. Esta simple pero efectiva técnica les ayudaba a evitar intoxicaciones y a mantener a la tripulación saludable en condiciones precarias. Así, esta carne que parecía más un instrumento de tormento que alimento, se volvía un símbolo de la resistencia pirata. Cada bocado era un triunfo de la voluntad. Una prueba de que incluso en el mar abierto, con los recursos más limitados, se podía encontrar un modo de sobrevivir y seguir adelante. Mover esos enormes barriles de carne salada no era tarea sencilla. Imagine un barril que pesa tanto como 2 piratas adultos, balanceándose en la cubierta de un barco mientras las olas golpean con fuerza. La estabilidad y la fuerza física eran vitales para evitar terminar al agua, especialmente cuando la tormenta hacía que todo el barco se agitara violentamente. La carga y almacenamiento tenían que hacerse con extremo cuidado para no provocar daños ni pérdidas innecesarias. Un barril que se caía y se rompía podía significar la pérdida de días o semanas de provisiones para toda la tripulación. Pero incluso tomando todas las precauciones, a veces la carne se estropeaba. Los piratas aprendieron a identificar el signo inconfundible de la comida echada a perder. Un olor fuerte y penetrante que hacía llorar los ojos más resistentes. Para evitar riesgos, desarrollaron una prueba práctica: clavar un cuchillo profundo en la carne y luego olfatear la hoja. Si olía a humedad rancia, entonces aquel barril estaba sentenciado a hundirse en las profundidades para alimentar a los peces. No solo el olor era un indicador, sino también el aspecto. La carne que había pasado de punto podía tener moho o una textura blanda, señales inequívocas de que ya no servía para alimentarse.
En esas circunstancias, la difícil decisión de no consumirla era vital para evitar intoxicaciones que podían acabar con la tripulación. La combinación de peso, movilidad y calidad fluctuante transformaba la gestión de la comida en otra batalla continua. Cada barril era un pequeño tesoro que podía sostener a los marineros, o convertirse en una fuente de problemas y enfermedades. La importancia de mantener el buen estado de la comida era una cuestión de vida o muerte. A pesar de estos problemas, los piratas no cedían. Mejoraban sus métodos de conservación y almacenamiento, y su ingenio les permitió mantenerse alimentados durante circunstancias extremas. La lucha contra la putrefacción y el peso era tan constante como la lucha contra los enemigos en el mar. Después de dominar el arte de conservar la carne con sal y lidiar con la dureza de estos alimentos, los piratas enfrentaban otro desafío constante: gestionar y transportar los pesados barriles de provisiones y al mismo tiempo evitar que la comida se echara a perder. Imagina un barril lleno de carne salada que puede pesar tanto como 2 piratas adultos juntos, balanceándose sobre la cubierta de un barco que lucha contra una tormenta en medio del océano. No es difícil imaginar que moverlo sin que se caiga ni provoque accidentes sea una verdadera hazaña. Y si un barril se rompía o se caía, no solo se perdía valiosa comida, sino que todo el esfuerzo por conservar esos alimentos podía irse al traste. Pero, incluso con la mejor técnica y cuidados, la naturaleza a veces jugaba sucio. La comida podía pudrirse, y los piratas aprendieron a detectar cuando eso sucedía. El olor era su señal más clara, un aroma tan fuerte y penetrante que hacía que incluso el marinero más resistente lagrimeara. Para evitar tragedias, adoptaron un método sencillo, aunque eficaz: el test del cuchillo. Insertaban un cuchillo profundamente en la carne y luego lo olfateaban. Si el aroma recordaba a un sótano húmedo y mohoso, el contenido de ese barril estaba condenado. Debía ser rechazado y arrojado por la borda para alimentar a los peces. Además del olor, la apariencia también les indicaba la calidad de la comida. La presencia de moho, texturas blandas o colores sospechosos eran claras señales de que la carne ya no servía. Este enfrentamiento con la putrefacción era un reto diario, y no solo afectaba la provisión de alimento, sino también la salud de la tripulación, ya que consumir comida en mal estado podía provocar enfermedades graves. El peso y la necesidad de manipular cuidadosamente estos enormes barriles convertían la logística de la comida en una lucha adicional, tan importante como enfrentarse a enemigos en el mar o soportar tormentas. La alimentación adecuada era vital para mantener la fuerza y el ánimo de la tripulación. Los piratas, sin embargo, no desistían ante estos problemas. Mejoraban sus métodos de almacenamiento y conservación, aprendiendo a proteger mejor sus valiosos alimentos y mantenerlos frescos el mayor tiempo posible. Su supervivencia dependía tanto de su destreza en combate como de su habilidad para cuidar lo poco que tenían en sus viajes interminables por el mar. Cuando los suministros de sal se agotaban, o simplemente para diversificar sus métodos, los piratas recurrieron a una solución mucho más natural y sencilla que la salazón: el secado al sol. Esta técnica, aunque elemental, requería de un conocimiento sorprendentemente profundo del clima y las condiciones meteorológicas, pues el éxito dependía de la intensidad del sol y la ausencia de lluvias repentinas. Probablemente fue un pirata hambriento quien, al dejar sus pescados al sol demasiado tiempo, descubrió que no se echaban a perder, sino que se conservaban mejor. Así nació una práctica que salvó la vida a muchas tripulaciones durante largos viajes: el secado al sol. El proceso consistía en cortar la carne o el pescado en tiras finas,
similares al jerky moderno. Luego, estas tiras se extendían cuidadosamente sobre lonas limpias o mesas de madera en la cubierta del barco, preferiblemente en días donde el sol brillaba con toda su fuerza. La combinación del calor intenso y la brisa constante ayudaba a eliminar la humedad de los alimentos, reduciendo drásticamente la posibilidad de que se estropearan. Un aspecto fascinante de esta práctica era que los piratas se convertían en meteorólogos aficionados. Aprendían a leer las señales del cielo y anticipar tormentas con una precisión que superaba muchas aplicaciones modernas. Una lluvia inesperada podía arruinar horas e incluso días de esfuerzo, transformando la comida valiosa en un amasijo mohoso e incomible. Para protegerse de estos imprevistos climáticos, algunas tripulaciones idearon cubiertas improvisadas que podían desplegar rápidamente para resguardar las tiras de carne o pescado. Sin embargo, la mayor amenaza durante el secado no era el clima, sino la fauna local. Las gaviotas y otras aves marinas convertían estos grandes momentos de secado en auténticos bufés abiertos, robando sin piedad las provisiones. Este problema llevó a que se establecieran vigilantes o centinelas cuyo trabajo era ahuyentar a las aves y proteger el valioso alimento. La tarea era doblemente ardua, ya que debían estar alertas no solo ante ataques enemigos, sino también contra estos ladrones alados. El secado al sol también tenía limitaciones geográficas. En las cálidas aguas del Caribe, la técnica funcionaba de maravilla. La carne podía secarse en pocos días y conservarse por largos meses. Pero en aguas más frías y nubladas del Atlántico Norte, donde la humedad y las nieblas eran constantes, este proceso era mucho menos efectivo, haciendo que muchos piratas prefirieran operar en las aguas más cálidas del Caribe, donde el sol era un aliado indispensable. En algunos casos, el secado al sol llevó a descubrimientos asombrosos. En asentamientos nativos abandonados, se encontraron restos de pescado seco perfectamente conservado, que había resistido meses gracias a esta técnica. Esta experiencia impulsó a las tripulaciones piratas a experimentar con variados métodos de secado, aprendiendo incluso de las comunidades indígenas. Una táctica ingeniosa era aprovechar los mástiles y las jarcias del barco para colgar las tiras de carne o pescado a gran altura, donde podían recibir no solo los rayos solares, sino también el viento marino. Esto aceleraba el proceso de deshidratación y mantenía la comida fuera del alcance de los animales y de la humedad cerca de la cubierta. Sin embargo, el secado al sol no era una ciencia exacta. La tasa de éxito podía variar considerablemente. En condiciones ideales, alrededor del 80% de la carne se secaba correctamente, pero una ráfaga de humedad o una tormenta repentina podía reducir ese porcentaje rápidamente, convirtiendo el esfuerzo en una pérdida. Para minimizar riesgos, los piratas optaban por secar lotes pequeños de alimentos con mayor frecuencia, en lugar de arriesgar toda la provisión en un solo montón grande. Esta estrategia ayudaba a asegurar que siempre hubiera algo de comida bien conservada. Más allá de conservar alimentos, el secado al sol ofrecía otra ventaja invaluable. Al eliminar la humedad, la comida se volvía mucho más ligera y compacta. 100 libras de carne fresca podían reducirse a tan solo 20 libras después del secado, manteniendo la mayoría de sus nutrientes esenciales. Para un barco donde el espacio era tan preciado como el oro, esto representaba una gran ventaja logística. En suma, el sol del Caribe no solo iluminaba los días de los piratas, sino que también les brindaba una herramienta vital de supervivencia. A través del ingenio y la observación, estos marineros aprendieron a dominar esta fuerza natural, convirtiéndola en un elemento clave para vencer al enemigo invisible, el paso del tiempo y el deterioro de sus provisiones. En la vida de un pirata, la lucha constante no solo era contra enemigos humanos o las furiosas tormentas del mar,
sino también contra pequeños pero incansables adversarios que amenazaban sus preciados alimentos, las gaviotas y el mismo clima impredecible. Durante los largos días de secado al sol de la carne y el pescado, las gaviotas se convertían en los ladrones más notorios. Estas aves marinas, atraídas por el olor y la facilidad de acceso, transformaban la cubierta del barco en un auténtico buffet abierto. Los piratas veían cómo sus valiosas provisiones desaparecían entre picos y alas, momento en el que aprendían lo importante que era la vigilancia constante. Para proteger la comida, la tripulación asignaba a vigías dedicados exclusivamente a ahuyentar a las aves. Armados con gritos, palos y cualquier objeto a mano, estos centinelas peleaban una batalla sin tregua diaria. Este esfuerzo era vital, porque cada tira de carne o pescado que se perdía significaba un riesgo directo para la supervivencia de todos a bordo. Pero las gaviotas no eran el único reto. El clima del mar, caprichoso y a menudo implacable, era un enemigo que podía destruir el esfuerzo de días con una sola tormenta. Durante estas tormentas repentinas, la lluvia saturaba las tiras de carne y pescado secándose, provocando que la humedad regresara y la descomposición comenzara. Lo que había tardado días en conservar ahora se convertía en una masa desagradable que debía ser descartada. Para mitigar estos riesgos, algunas tripulaciones desarrollaron cobertizos improvisados o telas que podían cubrir rápidamente las tiras durante la llegada de nubes oscuras. Sin embargo, el espacio limitado en la cubierta y la velocidad de las tormentas hacían que esta solución fuera a menudo insuficiente. Además, la habilidad para interpretar cambios en el cielo y el viento era una destreza esencial. Los piratas aprendían a leer señales del clima mucho antes que las herramientas modernas, justo a tiempo para proteger sus alimentos o prepararse para los cambios abruptos. La combinación de vigilancia contra las gaviotas y la constante atención al clima convertía la conservación de alimentos en una batalla dual, no solo contra la putrefacción natural, sino también contra fuerzas externas y vivas. Estas luchas añadían un nivel más de dificultad al ya exigente arte de sobrevivir en el mar. La seguridad alimentaria no dependía solo de la técnica, sino del ingenio, la rapidez y la perseverancia de cada miembro de la tripulación. En definitiva, el mantenimiento del alimento en condiciones adversas, junto a la amenaza constante de perder las provisiones ante aves hambrientas o tormentas traicioneras, hacía que la vida pirata fuera una prueba diaria de resistencia y adaptabilidad. Aquellos que dominaban estas batallas estaban mejor preparados para sobrevivir y conquistar los mares. Mientras que la sal y el secado al sol fueron métodos esenciales para preservar carne y pescado, los piratas también descubrieron la importancia del encurtido para mantener algunas verduras y frutas comestibles durante largos viajes en alta mar. Este proceso no solo ayudaba a evitar el desperdicio, sino que accidentalmente protegía a los marineros contra enfermedades como el escorbuto. El escorbuto, causado por la deficiencia de vitamina C, era una de las mayores amenazas para las tripulaciones que pasaban meses sin acceso a alimentos frescos. Gracias al encurtido, los piratas lograron conservar parte del valor nutricional de ciertos vegetales, proporcionando un antídoto vital contra esta enfermedad. El proceso de encurtido consistía en sumergir verduras, y a veces hasta carne, en barriles con una mezcla de vinagre, sal y especias. El vinagre hacía que el ambiente fuera hostil para bacterias y microorganismos, mientras que la sal ayudaba a conservar la textura y el sabor. Entre las verduras favoritas para el encurtido estaban la col, la cebolla y la zanahoria, mientras que el repollo encurtido, similar al chucrut, era especialmente popular. Este método se convirtió en una parte fundamental de la cocina pirata, no solo por mantener la comida comestible,
sino porque el vinagre tenía otros usos a bordo. Se usaba para limpiar barriles, eliminar malos olores y, según algunas creencias, incluso para ahuyentar malos espíritus. Los piratas también aprendieron a producir su propio vinagre a bordo, fermentando vino o sidra que había empezado a estropearse. Esto aseguraba un suministro constante para el encurtido y otros usos, dado que quedaban lejos de puertos por largos periodos. Sin embargo, el equilibrio era delicado. Demasiado vinagre volvía la comida insípida o incluso desagradable, mientras que muy poco resultaba en una fermentación defectuosa que podría causar intoxicación. Fue a base de prueba y error que la tripulación perfeccionó la receta para lograr un sabor aceptable y duradero. El encurtido no solo ayudó a combatir enfermedades, sino que también aportó variedad a la dieta que de otro modo hubiese sido monótona y empobrecida, porque mantener el ánimo alto en largas travesías también era cuestión de sabor. En resumen, el arte del encurtido representó otra victoria de la ingeniosidad pirata en su lucha por sobrevivir en un entorno implacable. Combinar ciencia básica con la necesidad de conservar alimentos llevó a la creación de sabores únicos que aún hoy evocan la vida audaz y precaria de los marineros piratas. Además de conservar alimentos, el encurtido se convirtió en un salvavidas literal para los piratas, ayudando a prevenir el escorbuto, una enfermedad devastadora causada por la falta de vitamina C. Sin acceso a frutas y verduras frescas durante meses, los piratas estaban en constante riesgo, pero al encurtir ciertos alimentos, lograban retener parte de sus nutrientes esenciales. El repollo, cuando se fermentaba en una solución salina, se convertía en una fuente de esta valiosa vitamina. Los piratas no necesariamente comprendían completamente la ciencia detrás de esto, pero la experiencia y la observación les demostraban que aquellos que consumían alimentos encurtidos menos sufrían los síntomas del escorbuto. El proceso de encurtido incluía sumergir verduras en vinagre con sal y, a menudo, añadir especias para mejorar el sabor y ayudar en la conservación. El vinagre, producido en ocasiones por la tripulación misma al fermentar vino o sidra, actuaba como conservante eficaz al crear un entorno ácido que inhibía el crecimiento bacteriano. Pero crear el equilibrio correcto no era tarea fácil. Mucho vinagre y la comida se volvía demasiado ácida y desagradable. Muy poco y el alimento podía fermentar de forma poco saludable. A través de prueba y error, los piratas ajustaban estas recetas para que sus alimentos no solo duraran más, sino que permanecieran comestibles y nutritivos. Este arte también influía en la vida diaria a bordo. El vinagre se usaba para limpiar la cubierta y los barriles, eliminar malos olores e incluso, según creencias populares, para ahuyentar malos espíritus, demostrando que su valor iba mucho más allá de la cocina. En un entorno donde cada recurso era valioso y la vida dependía de la alimentación, el encurtido representaba un triunfo de ingenio y necesidad frente a la adversidad. Los piratas transformaron ingredientes simples en un mecanismo complejo para mantener sus cuerpos fuertes y sus mentes enfocadas, en un mundo donde el cumplimiento de días sin enfermedades podía ser cuestión de vida o muerte. En la continuación del arte del encurtido, los pepinillos y especialmente la col fermentada, conocida como chucrut, jugaron un papel fundamental en la dieta de los piratas y, más importante aún, en su salud. Estas preparaciones no solo aportaban variedad y sabor en la travesía, sino que salvaron incontables vidas al proporcionar vitamina C, necesaria para combatir el escorbuto. El chucrut, hecho fermentando la col en salmuera, era una fuente confiable de nutrientes durante meses, donde portar frutas frescas resultaba casi imposible. Esta técnica permitió a los piratas mantener una dieta relativamente balanceada a pesar de las limitaciones extremas en sus provisiones. Además,
Los pepinillos, hechos con varias verduras encurtidas, satisfacían la necesidad de un alimento fresco y crujiente que rompía la monotonía de la comida marinada y seca. Reforzaban la moral de la tripulación, algo fundamental en las condiciones de aislamiento y adversidad. En muchas historias, los médicos de barco recomendaban el consumo de estos alimentos fermentados como parte esencial del tratamiento preventivo contra enfermedades. Mientras la ciencia moderna descubriría más tarde la causa exacta del escorbuto, los piratas ya habían encontrado en estas humildes verduras una herramienta crucial para su supervivencia. Estos encurtidos no solo eran prácticos, eran tesoros almacenados en barriles, enviando un mensaje claro de que incluso en las circunstancias más duras, la humanidad y el ingenio podían crear soluciones para preservar la vida y el bienestar. El legado de estas técnicas persiste hasta hoy en diversas cocinas del mundo, recordándonos la profunda conexión entre la historia, la alimentación y la supervivencia. Debemos entender que la dieta de los piratas, aunque rudimentaria, estaba cuidadosamente adaptada para enfrentar los rigores del mar. Entre los productos encurtidos, los pepinillos y el chucrut destacaban no solo por su sabor, sino por su efecto positivo en la salud de la tripulación. La fermentación que ocurría en el proceso de elaboración de chucrut incrementaba la cantidad de vitamina C disponible, una vitamina vital para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir el debilitamiento del cuerpo. Era una batalla invisible contra un enemigo invisible, y estos alimentos fermentados se convirtieron en armas esenciales. Las largas travesías en barcos alejados de puertos hacían que el acceso a frutas frescas fuera imposible, y sin esta vitamina, la tripulación sufría de fatiga, heridas que no cicatrizaban y síntomas que en muchos casos terminaban en muerte. Así, el chucrut y los pepinillos, aunque humildes, salvaron vidas al ofrecer la nutrición que otras provisiones no podían. Por supuesto, no todo eran virtudes. El sabor agrio y la textura particular de estos alimentos no eran del agrado de todos. Aún así, la necesidad dictaba la aceptación y hasta cierto aprecio, ya que el beneficio superaba al disgusto. Los relatos de la época hablan de cómo los médicos de barco recomendaban y a veces insistían en el consumo de estos alimentos fermentados, entendiendo su importancia aunque sin comprender aún la ciencia detrás. Mientras tanto, la tripulación aprendía a relacionar el consumo con la prevención de dolencias, un conocimiento práctico nacido de la experiencia. Esta tradición de encurtir verduras y frutas para preservar su valor nutritivo ha sobrevivido siglos, y hoy en día muchas culturas disfrutan de estos alimentos como parte de su herencia culinaria. Así, los pepinillos y el chucrut no solo enriquecieron las largas jornadas en tierra y mar, sino que se erigieron como pilares silenciosos en la historia de la supervivencia pirata, demostrando que incluso lo más sencillo puede cambiar destinos. Mientras la sal y el secado al sol fueron aliados fundamentales para preservar carne y pescado, el ahumado surgió como otro método crucial en el arsenal de los piratas. Este proceso, que transformaba los alimentos al exponerlos al humo producido por la combustión de ciertas maderas, combinaba conservación con sabores intensos y una durabilidad que podía extenderse durante meses. El arte del ahumado requería paciencia, habilidad y un lugar seguro donde no se arriesgara la seguridad del barco. Por ello, a menudo se realizaba en tierra durante las paradas para reabastecimiento, donde la tripulación construía estructuras simples para colgar tiras de carne o pescado sobre fuego lento. El tipo de madera usada influía directamente en el sabor y en la calidad de los alimentos. Los piratas evitaban maderas resinadas como el pino, que daban un sabor desagradable similar al alquitrán, y preferían maderas duras como el roble o maderas frutales que aportaban aromas particulares.
Este conocimiento, muchas veces aprendido de las comunidades indígenas, enriquecía la experiencia culinaria pirata. Durante el proceso de ahumado, las tiras de carne o pescado se frotaban previamente con sal para comenzar la conservación, y luego se colgaban para que el humo penetrara lentamente, creando una capa protectora que dificultaba la proliferación bacteriana y alargaba la vida útil del alimento. Sin embargo, el ahumado no siempre garantizaba éxito. Las condiciones meteorológicas, la temperatura del fuego y la calidad del humo debían ser cuidadosamente controladas para evitar cocinar demasiado o dejar la carne cruda. Con práctica y experiencia, las tripulaciones maximizaban su eficacia, asegurando aprovisionamientos duraderos. Otra ventaja inesperada del ahumado era su capacidad para mantener alejados a los insectos voladores de los campamentos costeros, protegiendo así no solo la comida, sino también a los piratas mismos de molestias y posibles enfermedades. La seguridad durante el ahumado era un asunto serio. El fuego en un barco de madera era un peligro constante, y la mayoría de las tripulaciones imponían reglas estrictas para evitar incendios, incluyendo restricciones sobre el lugar y la hora para realizar esta tarea. A pesar de sus desafíos, el ahumado fue un pilar de la alimentación pirata, complementando otros métodos de conservación y ofreciendo un sabor único que hoy sigue siendo apreciado en diversas tradiciones culinarias marítimas. Así, la técnica del ahumado ilustra cómo la combinación de conocimiento práctico, recursos naturales y adaptación al entorno permitió a los piratas no solo sobrevivir, sino también disfrutar de su dura vida en el mar con alimentos que alimentaban cuerpo y alma. Cuando se trata del arte del ahumado, no todas las maderas son iguales. Los piratas, a pesar de su reputación de rebeldes y aventureros, mostraban un conocimiento sorprendente sobre cómo la elección de la madera afectaba el sabor y la calidad de los alimentos preservados. Evitaron maderas resinadas como el pino, que liberaban humos densos y pegajosos, impregnando la carne con un sabor amargo y desagradable, similar al alquitrán o al brea. Estos sabores, aunque intensos, eran poco apetecibles y podían arruinar la comida. En cambio, preferían maderas duras como el roble, que producían un humo más limpio y aromático, capaz de añadir un sabor profundo y complejo sin ser abrumador. Algunas tripulaciones, cuando tenían la oportunidad, optaban por maderas frutales, como el manzano o el cerezo, que aportaban matices dulces y afrutados, enriqueciendo la experiencia del paladar. Este conocimiento no era solo cuestión de gusto, sino una estrategia para mejorar la conservación. El tipo de humo influía en la capacidad de preservar la carne al inhibir ciertos microorganismos y evitar sabores desagradables que podrían desalentar su consumo. Los piratas aprendieron estas sutilezas a través de la observación y el intercambio cultural, a menudo adoptando técnicas de las comunidades indígenas con las que interactuaban. Esta integración de saberes les permitía aprovechar al máximo los recursos naturales en su entorno. El almacenamiento de maderas específicas para el ahumado incluso se convirtió en una parte esencial del aprovisionamiento. Algunos barcos dedicaban espacio valioso para guardar estas selecciones, conscientes de que un buen ahumado podía marcar la diferencia entre una comida soportable y una que levantara la moral de toda la tripulación. Así, esta sabia elección de la madera no solo preservaba la comida, sino que también elevaba el ánimo y la cohesión del grupo, elementos vitales para sobrevivir en la dureza del mar abierto. En definitiva, el secreto del sabor en la piratería no estaba solo en la técnica, sino en el respeto y conocimiento de la naturaleza, transformando lo simple en extraordinario
y haciendo que cada comida fuera una pequeña victoria contra las adversidades. Entre los numerosos métodos que los piratas empleaban para conservar sus alimentos, el alcohol tenía un papel sorprendentemente crucial. No solo servía para mantener la moral de la tripulación alta durante los largos y peligrosos viajes, sino también desempeñaba un papel activo en la conservación y protección de ciertos alimentos. En especial, el ron y el brandy eran los favoritos a bordo. Estas bebidas alcohólicas, producidas mediante la fermentación y destilación de productos como la caña de azúcar y las frutas, poseían propiedades antibacterianas naturales. Los piratas aprovecharon esta cualidad almacenando frutas y, en ocasiones, incluso carnes en barriles llenos de alcohol. Al sumergir los alimentos en estos líquidos, Mataban bacterias dañinas y retrasaban la putrefacción, creando efectos similares a los del encurtido, pero con un toque alcohólico que también añadía un aroma y sabor característicos. Estos barriles de frutas en alcohol, aunque poco comunes y muchas veces despreciados por algunos como simples combustibles para las bebidas, eran esenciales para asegurar una fuente nutritiva y segura en medio del océano. Las cantidades de alcohol a bordo también eran impresionantes. Un barco pirata típico en el siglo XVIII podía tener hasta 6,000 galones de ron o brandy. Esto no solo garantizaba el consumo individual de la tripulación, aproximadamente media pinta diaria por hombre, sino que también proporcionaba suficiente para las necesidades de conservación. Por supuesto, mantener el equilibrio era un desafío. Demasiado alcohol podía volver los alimentos incomibles, mientras muy poco no ofrecía la protección necesaria. Los piratas aprendieron a ajustar la proporción para optimizar la conservación sin sacrificar el sabor. El alcohol también ayudaba a compactar el volumen de los alimentos, principalmente las frutas, pues al empaparse reducían su tamaño, facilitando su almacenamiento en los ya escasos espacios del barco. Por último, mantener los barriles en las zonas más frescas del barco, generalmente cerca de la línea de flotación, ayudaba a prolongar la vida útil de los alimentos conservados con alcohol. Los piratas incluso empleaban técnicas para enfriar los barriles, como envolverlos en paños húmedos para aprovechar la evaporación. Así, el alcohol se reveló no solo como una bebida para la celebración y el coraje, sino como un recurso vital para la conservación y supervivencia en alta mar, un verdadero tesoro líquido que daba vida y sabor a la existencia pirata. En la avanzada estrategia de conservación y nutrición, los piratas descubrieron que empapar frutas en alcohol no solo ofrecía un almacenamiento prolongado, sino también un refuerzo indispensable contra la temida enfermedad del escorbuto. Esta combinación peculiar de dulce, ácido y alcohol no solo conservaba las frutas, sino que las transformaba en un concentrado de energía y salud. El proceso consistía en colocar frutas como limones, limas y naranjas en barriles llenos de brandy o ron. El alcohol cerraba el ambiente bacteriano, evitando la putrefacción, mientras impregnaba las frutas con un aroma y sabor que, aunque podía ser intenso, era preferible a la pérdida total de nutrientes que causaba la falta de vitamina C fresca. Una barrica de frutas conservadas de esta manera podía alimentar a una tripulación de 50 hombres durante 2 meses, siempre que no fueran consumidas demasiado rápido por la tentación del alcohol. Esta longevidad nutricional era crucial en viajes donde las escalas para reabastecerse de alimentos frescos eran escasas o inexistentes. Los relatos cuentan que las comidas donde se servían estas frutas borrachas eran momentos de alegría y salud, reforzando el espíritu de camaradería y resistencia entre los marineros. Aunque el efecto medicinal no se entendía completamente en la época, se sabía instintivamente que estas frutas ayudaban a mantener a los hombres fuertes y con energía.
Además, la reducción en el volumen, causada por la inmersión en alcohol, facilitaba el almacenamiento en los espacios ya limitados de los barcos piratas. Este beneficio logístico agregaba valor a este método, haciendo que fuera doblemente útil. No obstante, el equilibrio era delicado. La proporción exacta entre fruta y alcohol determinaba la efectividad de la preservación y la palatabilidad. Demasiado alcohol convertía las frutas en una especie de puré borracho, mientras que poca cantidad no alcanzaba para conservarlas bien. Finalmente, los piratas se dieron cuenta de que mantener estos barriles en zonas frescas del barco prolongaba aún más la vida útil de esta provisión líquida y frutal, demostrando su conocimiento avanzado en técnicas de conservación. Esta mezcla de sabor intensificado y beneficio medicinal simboliza la fusión entre la supervivencia y la innovación que caracterizó la vida pirata, donde hasta en los momentos más simples se hallaban secretos vitales para resistir en la adversidad del mar. Cuando las provisiones frescas y las conservadas escaseaban, los piratas recurrían a un alimento energético y altamente nutritivo que había sido utilizado durante siglos por comunidades indígenas de América del Norte: el pemicán. Esta mezcla compacta de carne seca molida, grasa animal y a veces frutas deshidratadas se convirtió en una verdadera fuente de fuerza en los largos y arduos viajes marítimos. El pemicán estaba diseñado para ser ligero, duradero y fácil de transportar, características fundamentales para la vida en un barco pirata, donde cada centímetro de espacio contaba. A diferencia de la carne salada tradicional, no requería cocción, lo que hacía que su consumo fuera rápido y sencillo, especialmente durante situaciones donde encender fuego era peligroso o imposible. Al compactar la carne molida con la grasa, se creaba una barrera protectora que prevenía la entrada de aire y microorganismos, prolongando la vida útil del alimento a varios años sin deteriorarse. Esta estabilidad permitía almacenar grandes cantidades sin miedo a que se estropeara durante meses o incluso años de navegación. El valor energético del pemicán era asombroso. Una libra de este alimento podía ofrecer más de 3.500 calorías, suficiente para mantener a un pirata activo y fuerte bajo las duras condiciones del mar. Se convirtió en el superalimento de su tiempo, proporcionando proteínas y grasas esenciales en un formato compacto. Los piratas aprendieron a hacer pemicán observando a los pueblos nativos de las costas donde hacían escala y adaptaron la receta según los ingredientes disponibles, usando diferentes tipos de carne cuando era posible, incluso carne de foca o pescado seco. Esta capacidad de adaptación fue clave para la supervivencia. Sin embargo, el pemicán no estaba exento de inconvenientes. La monotonía de su sabor y la falta de variedad dietética podían llevar a lo que los piratas llamaban los temores del pemicán, un estado de agotamiento físico y mental por el consumo exclusivo de este alimento durante largos periodos. Por ello, aunque era un recurso indispensable en emergencias, la tripulación prefería complementarlo con otros alimentos y reservarlo para momentos críticos, como tormentas prolongadas o ausencia de puertos. En resumen, el pemicán simbolizaba la resistencia y la capacidad de adaptación de los piratas, quienes combinaban conocimientos de diversas culturas para crear soluciones alimentarias eficaces y sostenibles en uno de los ambientes más exigentes del mundo. La historia de los piratas no solo es un relato de aventuras y saqueos, sino también una crónica de ingenio y adaptación frente a uno de los ambientes más duros, el mar abierto. Las técnicas de conservación de alimentos que desarrollaron, desde la salazón hasta el ahumado y el encurtido, no solo les permitieron sobrevivir, sino que dejaron un legado que trasciende siglos. Muchas de las prácticas que ellos perfeccionaron fueron adoptadas y adaptadas por comunidades costeras y navales,
influyendo en la evolución de la conservación de alimentos hasta nuestros días. La combinación de métodos básicos con observación empírica y sabiduría transmitida de generación en generación es prueba de que incluso los marineros más rudos tenían un profundo conocimiento aplicado. Los métodos de los piratas enseñan que la supervivencia depende tanto de la resistencia como de la creatividad, y que historias aparentemente simples pueden contener secretos valiosos para la humanidad. Su legado también muestra cómo las culturas pueden mezclarse, compartir conocimientos y crear soluciones sostenibles, perdurables. Además, estudiar la vida y costumbres de los piratas nos ofrece perspectivas fascinantes sobre cómo enfrentar desafíos extremos con recursos limitados. Este legado no solo pertenece al pasado, sino que inspira innovaciones y aprendizajes que continúan siendo relevantes. Si este viaje por el mundo de la piratería y su lucha por la supervivencia ha despertado tu curiosidad y quieres saber más sobre la intrigante vida de estos marineros, sus historias, secretos y técnicas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás muchas más aventuras y conocimientos fascinantes sobre el mundo pirata que no te querrás perder. Únete a la tripulación y naveguemos juntos hacia el conocimiento y la aventura.